Listo. Bueno, vamos a empezar. Entonces, lo que vamos a hacer, les cuento ahora. Todos los que están participando acá han dejado su correo electrónico. Hicimos una evaluación de la clase 1 y 2, vamos a hacer una evaluación de la 2, de la 3 y la 4. ¿Sí? Esa ya está preparada y se la vamos a mandar después y los que quieran engancharse, enganchense y contéstenla. Está piola. ¿Sí? No hay ningún problema. Lo único que hay que hacer es detenerse a leer con tiempo. No contesten, miren, yo hice un procedimiento, trabajé con un procedimiento y me fui a marzo. Me saqué un 5, claro, la contesté, yo hice una evaluación, yo participé en una evaluación interna y me bocharon. ¿Y qué hice? Pero yo contesté esa evaluación, la contesté mirando una serie, o sea, un desastre total. Así que bueno, les digo, tómense el tiempo que ustedes crean necesario. Por supuesto que no hubieron evaluaciones buenas. ¿Listo? Espero, cualquiera, si tuviera algún reclamo, todo, al que le tienen que decir algo es a mí, de lo que fuera. Y si, che, no entendí esto o me confundí con lo otro. Por eso me dediqué a hablar de la evaluación antes. Les voy a contar algo que me pasó el chivo Ignacio Civitelli de Rufino. A ver, acá estamos. Bien, entonces, hoy estamos acá, estamos en esta instancia. ¿Sí? Hoy es nuestro... Uy, ya metí la pata, metí otra. A ver, me equivoqué en esta, pará. Hoy es nuestro sexto encuentro. No, está bien, es esta. Esta es. Estaba mirando mal. Hoy es nuestro sexto encuentro, que vamos a hablar de los oxidantes de terminar, pero les quería contar algo que pasó. Nosotros tuvimos esta charla el día viernes y el día sábado pasó algo, que el chivo me lo pasó, Ignacio Civitelli, sí, Ignacio fue el que me lo pasó. Ignacio Civitelli, y después yo anduve hinchando a todos los amigos de allá de Santa Fe, y lo llamé a Francisco Acrap, y ahora les cuento lo que pasó. Lo que nosotros hicimos fue el viernes de la semana pasada, y lo que van a ver en un segundo es lo que pasó el sábado. A ver, esto les quería comentar que algunos errores que tuve y que me retracto, y que algunos videos que había puesto en forma equivocada, les quería compartir esto. ¿Se acuerdan? Esto es carburo de calcio. El carburo de calcio liberaba un gas cuando se mojaba con agua que se llama acetileno. El acetileno es un gas muy inflamable, extremadamente inflamable, pero que para quemarse necesita el oxígeno del aire. Para generar una atmósfera explosiva necesita el oxígeno del aire. De hecho, tiene un rango de inflamabilidad, y ese rango de inflamabilidad es la mezcla de combustible en aire, independientemente de que esté almacenado en un tubo, bajo presión, en una masa porosa, y con acetona que lo solubiliza. Más allá de eso, si el tubo se calentara y reacciona con un estallido, eso no, se debería a un fenómeno físico de que el recipiente no resiste, no porque el acetileno se queme sin oxígeno. Me parece que esto es importante porque el otro día estuve mirando algo y era como que se decía el acetileno puede ser súper inestable sin oxígeno. ¿Sí? Y un tema que les quería comentar, cuando uno hace reaccionar el carburo de calcio, como van a ver acá, algo que se genera, que es muy, pero muy importante, en un espacio cerrado, es como es una combustión incompleta, como no alcanza el oxígeno del aire, cuando está desprendiendo gases, lo que desprende, observen el detector, un volumen magnífico de monóxido de carbono.
Observen ahora el detector, el panel de detector. Voy a ver si lo puedo parar. Estoy en un Zoom, Ignacio. Hola. Hola, Ignacio. Pues, estoy en un... Hay 400 partes por millón de monóxido de carbono. En una combustión incompleta, ahí el valor que están leyendo es de 400 partes por millón de monóxido de carbono. Todos los que estábamos ahí en esa escena, todos los que estábamos ahí estábamos con equipo de respiración. Les quiero contar esto, ¿por qué? Porque a veces uno le presta mucha atención a la explosividad del acetileno, pero si pasa la liberación de acetileno en un espacio cerrado, además de la mezcla explosiva, va a haber una liberación gigante de monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque el oxígeno del aire no alcanza para que se combustione. Por ese motivo, se inunda todo con este gas que es extremadamente tóxico. ¿Está? Entonces, miren, les contaba, la actividad nuestra la hicimos... Ah, Roberto, Roberto Silman. Bueno, la actividad que nosotros hicimos fue el viernes, y miren lo que pasó. No, esto ya lo paso de largo, esto lo pasé de largo, pues no tienen que aburrirse, pero esto pasó el día sábado, en Verabebú, en Santa Fe. Un señor de una ferretería de 70 años tenía tapado el pozo negro, o seguramente la cañería de descarga de los baños, y alguien le indicó, porque esto ya lo escuché en otros lados, que podía destapar el pozo tirándole carburo de calcio. Este señor tiró carburo de calcio, las piedras de carburo, era dueño de una ferretería, la tiró en el interior del pozo y aparentemente se acercó para ver qué pasaba en el pozo fumando. Si hay líquido, imagínense la bola de gas que se debe haber generado. La cuestión es que hubo una explosión, porque los pozos generalmente tienen una ventilación muy pequeña, se acumuló el gas, hubo una explosión, y los bomberos de Verabebú estuvieron buscando a este señor durante casi 2 horas, hasta que alguien dijo, ¿no estará dentro del pozo? Y trabajando, revolviendo el pozo, encontraron la víctima fatal, que era este señor. Poco quería contar esto, porque esto no es que ha pasado una vez, esto ya pasó en otra oportunidad. Y está bueno entender el riesgo, ¿sí?, que introduce el carburo de calcio cuando se moja, se humedece. Tremendamente explosivo. ¿Sí? Bien. Y bueno, esto lo pasamos de largo porque ya estaba. Y algo que les quiero comentar como una cuestión de un error, hablamos de la incompatibilidad
Salgo de acá. Algo que les quería comentar, que metí la pata, entonces no puede quedar todo esto así. Dos segunditos que llego a esto, que lo armé para ustedes y así no genero ningún tipo de confusión. Ay, se me fue. Estaba acá. Acá era, perdón. Acá. En esta pantalla. Bien. ¿Qué les quería contar? Les comenté que hablábamos de incompatibilidad con las sustancias químicas, estábamos hablando de los oxidantes que se pueden generar reacciones. Y entonces, como reacciones incompatibles, cuando pasa algo, puede ser que un producto desprenda vapores inflamables o tóxicos, o haya un incremento exacerbado de la presión adentro de un recipiente, o polimerice, o aumenta el riesgo de deflagración o de una explosión. Entonces mostré este evento que nos tocó en la ruta 4, en el camino de cintura, con un derrame de ácido clorhídrico, en donde le tiraron cal. Entonces, ácido clorhídrico, si usted, cualquiera de los que está acá, capaz que alguno que también es químico o algo parecido, entonces el ácido clorhídrico más el óxido de calcio, que es de la cal, va a generar un producto que es una sal, que es el cloruro, ¿sí?, de calcio. Cloruro de calcio, sal más agua. Entonces, ¿pero qué es lo importante? Yo en ese momento dije que había un desprendimiento de dióxido de cloro. Acá radica mi error. ¿Sí? Esto es así. Si uno al clorhídrico le tira en una mezcla estequiométrica, o sea, una mezcla ideal, le tira óxido de calcio, generaría esta reacción química, ¿sí? Generaría esta reacción química, pero lo que va a haber es una reacción muy exotérmica, muy fuerte, que va a liberar cloruro de hidrógeno, porque el cloruro de hidrógeno es un gas que tiene, el ácido clorhídrico tiene un gas en solución, que es el cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Entonces va, como se calienta tanto, va a liberar y va a desprender ese gas que se comporta como un irritante, que es eso que se ve allí y que afectó a la gente que estaba en el taller de costura, que eran las trabajadoras que estaban en ese lugar. Vuelvo a repetir, yo cometí un error, dije que se liberaba dióxido de cloro porque me quedé en la cabeza con otro incidente que tuvimos en el interior de un depósito de productos químicos. ¿Sí? Entonces, el clorhídrico con la cal va a generar una reacción muy exotérmica, tal como vimos ahí, y va a haber un desprendimiento. Como no es una mezcla ideal y como no está agitado ni se homogeneiza, ¿sí? Entonces va a desprender, por tanto calor, ¿sí?, va a desprender el gas que tiene en solución. Uno recuerda, cuando algo está caliente, cuando una solución líquida está caliente, favorece el desprendimiento de los vapores que tienen atrapados en sí. Por ejemplo, si ustedes tienen ácido nítrico y el ácido nítrico se calienta, va a haber un elevado desprendimiento de vapores nitrosos, de óxidos de nitrógeno. ¿Sí? Para que tengan una idea, esa reacción, este es un cepillo que yo presté para que aspergen el óxido de calcio arriba del ácido clorhídrico. Miren cómo se fundió el cepillo, la reacción exotérmica que se genera. O sea, de esto estaba hablando. Bien, dicho esto, les comenté lo que pasó el otro día y ya está. Estábamos hablando de los oxidantes, que habíamos llegado hasta ver este evento, ¿sí? Habíamos llegado a esto, que habló el Toto Lorenzo, que él había participado juntamente conmigo en esta intervención ahí cerca de la cancha de Boca, que este era él, que estábamos tirando agua, estaba tirando agua en este caso él, para diluir el efecto del peróxido de hidrógeno de 250 volúmenes que se había derramado sobre la madera. Consecuentemente, se había prendido fuego el camión, y se ve que no están las maderas, se habían quemado los palets, y se derritieron 68 bidones
cuyo contenido era de un oxidante muy agresivo, porque tenía 250 volúmenes. Bien, más allá de eso, ¿qué pensamos? ¿Cuál es la hipótesis de ocurrencia? Les conté el tema de un oxidante. ¿Esto lo habíamos visto? ¿Esto lo habíamos visto, Ale? ¿Nelo? No, no lo vimos, No. Daniel, me parece. Ah, bueno, entonces nos quedamos con lo del En el video nos quedamos. Listo. Entonces, los oxidantes fuertes, como el peróxido de hidrógeno de 250 volúmenes, piense que en la industria textil, en la industria láctea, para esterilización, en algunos lugares para esterilización, en algunos lugares para preparar otras soluciones, se vende peróxido de hidrógeno de 250 volúmenes o de 300 volúmenes, en las pasteras principalmente, ¿no? Entonces, el peróxido puede venir en el interior de bidones o puede venir a granel. ¿Qué pasa si cae peróxido de hidrógeno? A ver, piensen, en el botiquín 10 volúmenes. Para el pelo, para dar esos colores fabulosos, ¿sí? Ese rubio ceniza irisado, esos colores así, ¿sí? ¿Qué se usa? Se usa peróxido de 20 o 30 volúmenes. Pero en la industria es de 250 o de 300 volúmenes. En contacto con la materia orgánica, bueno, él habla de concentración, estamos hablando, yo hablaba de volúmenes, estamos hablando de, al 70% están 250 volúmenes, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hacen? Estos eran los bidones que nosotros sacamos de allí, los que estaban en buen estado. Un bidón, si se pincha, este era parte de un pallet que estaba carbonizado. ¿Qué pasó? Esto genera más fuego por la madera y esto terminó. Miren cómo habían quedado estos bidones derretidos. Obviamente, los que quedaron parados quedaron llenos, inundados de peróxido de 250 volúmenes, que hubo que hacer algo, y los que tuvimos que acercarnos para bajarlo éramos nosotros, entonces teníamos que tener equipos que nos protejan de las quemaduras que íbamos a tener. Entonces, esto circula por muchas industrias, entonces es muy importante que uno lo tenga presente. Juan Pablo Baroto me pasó un caso de un camión que tuvo una pérdida por una brida y cayó a unos desagües y reaccionó violentamente con la materia orgánica que estaba depositada en el interior de las alcantarillas, generando una reacción muy elevada, una reacción súbita, que se ve como un tipo geyser, algo que sale para arriba, ¿sí? Producto de la sobrepresión que genera en esa reacción de combustión. Bien, los derrames de líquidos pueden hacer esto, favorecer violentamente el contacto con material orgánico. Ahí habíamos generado, eso que se ve es una nube de vapor, que la generábamos nosotros cuando diluíamos el peróxido 250. ¿Se acuerdan que yo les conté? Habíamos hecho un zanjón con una retro, y en el zanjón volteábamos todos los recipientes, el contenido residual de los recipientes, y los diluíamos con agua. Teníamos una autobomba que era del cuartel tercero y que teníamos una alimentación con 2 columnas, que así que teníamos agua para tirar. Entonces hicimos una gran pileta y le bajamos la concentración al peróxido. ¿Por qué? Esto ocurrió un día domingo, los dueños de la carga eran de Bahía Blanca, no teníamos recipientes, y se acuerdan que yo les conté en la exposición del día viernes de la semana pasada, que el peróxido, todos los peróxidos, o en el caso del peróxido de hidrógeno, liberan presión por su válvula, que tenían tapas que tienen una válvula para poder liberar presión, se llaman tapas valvuladas. Esas tapas valvuladas hacen que no estalle el recipiente. Entonces, si podíamos conseguir bidones, tendrían que ser bidones limpios,
¿sí? Y nuevo para evitar que reaccione el peróxido, y la tapa debería estar acondicionada. Conseguir eso un domingo en la ciudad de Buenos Aires es hacer magia. Como la magia no estaba, sí teníamos la retro para hacer un pozo y lo manejamos de esta manera. ¿Por qué? Porque estábamos en un depósito fiscal. ¿Sí? Entonces, esto puede pasar, ¿sí? Y ahí veíamos que de algún recipiente capaz que se nos cayó, después lo terminamos diluyendo en otro lado. Y acá se ve, en el fondo, acá está la tierra que sacó la retro, donde volteábamos nosotros, acá está el pozo, ahí donde volteábamos nosotros está la gente del tercero, que estaba súper aburrida, claro, porque tenían que apoyarnos nosotros, a veces somos un embole cuando uno trabaja porque son trabajos de largo aliento, ¿sí? Ese día estuvimos desde la 1 de la tarde hasta cerca de las 7 de la tarde, me acuerdo, y eso que se ve allá en el fondo es la cancha de Boca, este depósito es un depósito fiscal, y acá está la vía del tren. Bien, otra cosa les quería comentar. Bueno, ante transferencias, ¿sí? Para hacer la transferencia, lo que es de extrema importancia es la limpieza de los tanques que van a recibir el contenido. ¿Por qué? Porque ante una impureza puede haber reacciones de incompatibilidad. Esto pasa con los oxidantes, fundamentalmente con los oxidantes líquidos. ¿Sí? Entonces, esto pasa con los oxidantes, fundamentalmente con los oxidantes líquidos. Bien. Entonces, vamos a ver. En este caso, era una reacción de incompatibilidad. Estábamos trabajando, había habido un incendio en un depósito. Ese depósito tenía ácido peracético. Es una solución que se utiliza para descontaminar las máquinas de diálisis. Las máquinas, entonces, justo hubo un incendio y provocó el derretimiento de un montón de recipientes. En ese momento, como una medida temporaria, se consiguieron estos recipientes que estaban vacíos, que nos habían indicado que estaban vacíos y limpios. Nosotros, al introducir, les cuento esto que fue una experiencia que nos tocó. Al introducir el peróxido, obviamente el peróxido era peracético, ¿no? Al introducir este oxidante, teníamos todo abierto, en un momento que habíamos acopiado una serie de recipientes, empezó a tener una reacción fuertemente exotérmica, ¿sí? Empezó a liberar vapor. Esto era, así lo juntamos al inicio, eso que ven ahí, lo que sienten, es el desprendimiento, ¿sí? En este caso eran gases, vapores ácidos, productos del peracético, ¿no? Del peracético, del agua oxigenada y del ácido acético. Y todas esas impurezas eran producto del incendio. O sea, nosotros el trabajo que nos tomamos era de hacer agarrar como con un colador y tratar y sacar la mayoría de restos que podíamos juntar y transferíamos el contenido. Pero obviamente, no funcionó tan bien. Este tambor que ven acá, que tiene esta tapa, le voló la tapa a las 6 horas de haber transferido la carga. Si ustedes miran el pallet la presión que hizo hacia abajo partió el pallet. No sé si logran ver en esta foto cómo partió el pallet, cómo partió la base de madera y proyectó la tapa, esta es la tapa, la despegó y liberó su carga. Y esto era cuando detectamos el tema del incremento de la presión. Ahí estaba reaccionando. Entonces ahí empezamos a liberar, a hacer toda una movilización.
Bueno, ahí nos pusimos a enfriar en las paredes. Si ustedes me preguntan, che, pero está mal eso que hicieron. Y la verdad que usamos unos tambores que estaban equivocados, que no estaban limpios, y generó eso. Eso es una reacción de incompatibilidad. ¿Cómo lo resolvimos después? Enfriamos y liberamos el contenido y fue todo a terminar a la planta de tratamiento. Y después, en la planta de tratamiento, obviamente, matamos todos los bichos que había. Piensen que esto era en un contexto de venir trabajando de un incendio de todo el día, del día anterior, ¿sí? Pero lo que les quiero significar es que pasar a un recipiente que puede estar sucio e inadecuado puede llegar a generar una reacción peligrosa. En este caso, este recipiente que estalló, nosotros le habíamos dejado la tapa desenroscada y por fuera, pero se ve que pasó alguien que quedaba de seguridad y la vio afuera y lo tapó. Refiere el vigilador que a posteriori de que él tapó eso, él estaba en la portería y sintió una explosión y cuando se arrimó encontró lo que había pasado. Pero bueno, a ver, la responsabilidad, esto no es para evadir responsabilidad, una responsabilidad nuestra y yo la quiero compartir porque, a ver, siempre digo lo mismo, yo no creo que esconder la mugre abajo de la alfombra sirva para algo. Creo que más de uno de los que está acá está pensando, bueno, si tenemos que transferir las características del recipiente que va a recibir, tienen que ser las adecuadas y no le voy a creer hasta que yo no lo compruebe. ¿Sí? Bien, bueno, así que esto nos pasó. Esto pasó un par de años, no sé si pasó el año después, que ven ahí, es un isotanque que se volcó de la ruta 9 en el kilómetro 133. Era un camión, era un isocontenedor que llevaba peróxido de hidrógeno de 300 volúmenes, más concentrado que el anterior. ¿Sí? Entonces, lo que ven ahí, lo que se ve acá, ¿sí? Es lo que se ve allí. Esto fue un día domingo, y lo que se ve allí es el estado en el que ahí arribaron los bomberos voluntarios de Varadero, se encuentran con esta situación, a nosotros nos anotician la gente los dueños de la carga, que eran clientes nuestros, y fuimos para allí. La primera maniobra que hicimos, que decidimos hacer, estaba Nelo. La primera maniobra que hicimos fue poner el camión, el isocontenedor, en posición normal. ¿Sí? Y esto lo logramos hacer usando equipos de protección, pero de protección normal, porque en realidad acá pierde por un nivel que tiene, la verdad no se ve deteriorado. Esto rodó desde la ruta cerca de 30 metros y se partió, pero el tanque quedó indemne. Estos tanques tienen 24.000 litros y un dato interesante, en el interior del tanque no hay rompeolas. O sea, acá hay 24.000 litros que están yendo y viniendo. Algo que jamás había pensado, esto lo aprendí cuando sacamos la tapa de Paso de Hombre. Y ahí estaba traccionando la grúa. Y lo que logramos hacer con eso era despejar toda la carga orgánica que podía tener el cuadro de válvulas que estaba en la parte de arriba y la Paso de Hombre, ¿sí? Para evitar que siga esta reacción humeante, toda una cosa así que llamaba la atención. En la parte baja había peróxido de hidrógeno de 300
que además aprovechamos el agua que tirábamos para diluirlo para que no genere un riesgo adicional. Y además, lo que hicimos, tuvimos que hacer, justo ese día era un domingo también, a la mañana, se estaba por largar a llover, entonces la única tarea que hicimos fue reposicionar el tanque. Hasta preparar todos los elementos necesarios para poder hacer la operación. Entonces, lo único que hicimos, hacer las maniobras posibles, que era parar el contenedor. Y después nos preparamos, ¿por qué? Como este producto, ya vieron ustedes la reacción de incompatibilidad, como este producto es tan pero tan reactivo, necesita de equipos que se denominan equipos dedicados. O sea que son solamente para transferir ese tipo de producto. Solamente para eso. ¿Sí? Entonces estos equipos se los denomina como equipos dedicados. ¿A qué se los llama dedicado? Se llama la bomba, es dedicada solamente para ese producto. Las mangueras son dedicadas para ese producto. Los acoples y todo está vinculado con la exposición a ese único producto. Bien, entonces, ¿qué fue? Desde el día domingo hasta que pudimos armar todo, teníamos que conseguir otro isocontenedor para que reciba la carga, que tenga las condiciones de higiene, de limpieza y que esté apto para poder almacenar peróxido de 300. Lo consiguió el propietario de la carga. ¿Qué más consiguió? Hubo que conseguir generalmente un isotanque, lo llevan hasta una planta y en la planta lo descargan con una manguera que podrá tener un largo de 4, 5, 6 metros, porque lo posicionan de tal manera de que no haya que recorrer una gran distancia. Bueno, en este caso, nosotros no podíamos poner el transporte que iba a recibir, que está acá, no lo íbamos a poder porque el suelo era muy anegadizo, el tanque se enterraba a medida que transferíamos la carga, entonces tuvimos que comprar una manguera 0 kilómetros, espiralada, con acero inoxidable y que sea resistente a este producto químico, y acá, como van a ver ahora, está una bomba que es dedicada solamente para trasvase de peróxido de 300, contando con el apoyo de una dotación de bomberos de los bomberos voluntarios de Varadero. Bien, que entre las cosas que armamos, en este caso Arturo Peirú, otro de los directores de Hazmat, que también trabaja en las emergencias junto. En este caso él había protegido los acoples para que no se nos ensucie con nada, para evitar que la reacción de incompatibilidad no desestabilice la carga transferida. ¿Sí? O sea, solamente nos ocupamos de aplicar los elementos en la medida que ya sabíamos que teníamos la conexión. ¿Sí? Y ahí habíamos puesto para bombear, desde acá íbamos a bombear. ¿Cómo tienen estos tanques? Los podemos descargar. Tienen un pescador que va hasta el fondo, que también es de acero inoxidable. En este caso acá están observando la bomba, esta es una bomba dedicada, es una bomba, ¿sí? De arrastre magnético que genera vacío e inunda lentamente. En esta foto se ve que ahí está la burbuja de aire, ¿sí? Y lentamente estaba desplazando el aire, ¿sí? Y acá está la brida y la manguera que generalmente utilizan estos contenedores cuando llegan a las plantas, que son unas mangueras especiales que en la Argentina no se venden, son mangueras importadas. Bien, ¿qué les quiero contar con esto? Estos equipos, como liberan gases, los bidones tenían la tapa valvulada. El tanque lleva una tapa valvulada para tener un alivio de presión, para liberar presión. ¿Sí? Y además, todo el sistema de bloqueo de la carlinga está con resortes que soportan
están tarados para poder tensar el nivel del torque que se le da a la tapa para que haga un buen sello. ¿Sí? Entonces, tienen válvulas de alivio de presión y además tienen esta tapa que está torqueada. Bien, a ver, entonces, el incidente había ocurrido un domingo y nosotros la transferencia, o sea, hicimos la primera tarea, pero la transferencia la hicimos recién un miércoles cuando armamos toda la operación logística. O sea, no hay que desesperarse. A veces muchos se preocupan en algunos lugares por el tiempo de respuesta y en cuánto van a responder, y hay algo importante. Para responder, habría que tener el término, ¿qué significa responder? ¿Por qué? Porque responder significa de repente estar presente para ver qué pasó y hacerse cargo de lo que pasa. O para empezar la acción inicial, pero siempre los que van a llegar en primera instancia van a ser los bomberos. ¿Qué van a hacer? Van a encontrarse con esta situación, lo importante será no meter la pata, no ir a chapotear con botas, con estas botas de incendio, con las botas nuevas estas de cuero, si tienen estas botas, las Hayes o todas las que se parezcan. Acuérdense, si se entra con una bota de esa, lo que puede pasar si pisan y está humedecido con peróxido de 300 es que la bota en un ratito se les prenda fuego, o ¿sí? Que si se arrodillan tengan una quemadura en las rodillas, si van con el equipo de incendio. Conclusiones: si no hay nada que hacer, no hay que hacerlo en la cercanía del derrame. En cuanto al equipamiento, una vez que ya habíamos colocado todo, nosotros usamos, vieron que todos los que están acá lo tienen claro, capaz que hay alguno que se sumó y no, los niveles de protección química se caracterizan por letras, y uno de los niveles más bajos es el nivel C de protección química. Si bien está el D, que se utiliza en la industria, una cosa así, nosotros estábamos usando un C simplemente para evitar contacto por salpicaduras. ¿Por qué? Porque la salpicadura podía ser grave. Entonces, en tal sentido, estábamos todos con equipos, pero re bien sellados, porque íbamos a estar desde el inicio hasta el fin con el equipo, no nos lo íbamos a sacar. ¿Sí? ¿Por qué tiene filtro? En realidad puede haber una liberación de ahí se va a liberar mucho vapor de agua, se va a liberar el que se está descomponiendo, va a haber mucho oxígeno, pero la quemadura puede ser porque el peróxido de hidrógeno es muy corrosivo, muy corrosivo. El riesgo principal es que es oxidante. El riesgo secundario es que es corrosivo. En el caso del peróxido de hidrógeno, de 300 volúmenes, su identificación es 559, muy oxidante y que tiene reacción violenta espontánea. Eso para el transporte. Pero el contenedor, tal como está identificado así, por transporte marítimo, viene con el pictograma del riesgo principal, que es oxidante, y el pictograma del riesgo secundario, que es corrosivo. Y el 2015, que caracteriza el peróxido de hidrógeno, que tiene más de 60% de concentración. ¿Sí? Bueno, y acá lo único que estábamos haciendo, es como cuando estamos desagotando las mangas, acá estábamos desagotando una manguera, ¿sí? Estábamos desagotando las mangueras, ¿para qué? Para que no se perdiera ni una gota. De 24 toneladas creo que habremos perdido 100 litros de peróxido, que fueron durante el vuelco. El resto lo transferimos íntegramente. Primero, ¿cómo lo transferimos? Chupando desde el pescador, y como el tanque estaba inclinado, después abrimos la paso de hombre y pusimos la manguera en el costado final hacia donde estaba inclinado. Y acá estábamos ordeñando las mangueras, ¿sí? Para que caiga y después lo introducíamos nuevamente en el interior del recipiente. O sea, estas operaciones, aparte de ustedes ven que no somos grandes cantidades de personas trabajando, ¿pero por qué? Porque uno sabe lo que tiene que hacer, lo necesario, y sí o sí, para esa situación,
tener una súper descontaminación. ¿Preparado para qué? Para que te salpiques y salí corriendo para no quemar. Encima, o si le perfora el traje, ¿qué puede pasar? Puede pasar que al tipo al tipo y al tiempo de exposición. ¿Sí? Bien, esto que ven acá es una rodilla, ¿sí? de uno de nuestro equipo de trabajo que durante la transferencia del peracético, que estábamos ahí en ese del incendio, ¿sí? Se le pinchó con una estalactita de plástico, se le pinchó la rodilla del traje. Cuando están expuestos al calor se funden. Y al fundirse, liberan algunos, de acuerdo al nivel de fusión que lleguen a tener, generan como agujitas de plástico. Y esas agujitas te rompen los trajes, te los pueden cortar, te pinchan los guantes. Y todo esto es lo que puede pasar. Por eso es tan importante que la primera maniobra, antes de cualquier trabajo, sea el armado de la descontaminación. ¿Por qué? Porque uno va a salir rápidamente, no tiene que rascarse, sino tiene que lavarse y diluir fuertemente el producto. Bien. Es tremendamente incompatible los oxidantes con combustibles, ¿sí? A ver, eso que ven ahí es un camión que está volcado, que tiene, si ustedes lo miran acá, así, ahí tiene un pictograma de color amarillo. ¿Sí? Y acá están estos mismos bolsones en otro escenario, esto es en la provincia de Córdoba, ¿sí? ¿Y qué es este producto? Este producto se llama nitrato de amonio. O sea, en la Argentina hay minería, ¿sí? Si hay minería, se hacen voladuras. Al hacerse voladuras, usan explosivos. Y los explosivos se pueden comprar y llevar ya como explosivos, o se pueden fabricar en la boca del barreno, en la boca del agujero que se hace para cargarlo de explosivos. Esta es la materia prima principal que es para hacer ese tipo de voladura. Nitrato de amonio. Hay de diferente tipo, ¿sí? Está el nitrato de amonio, acá Alejandro Mengullague, si está, él nos puede dar unas clases de esto. Hay nitrato de amonio, que es uno que es el poroso, y el otro que es el no poroso, y distintos tipos de compactación que hacen que se mezcle en el pozo, en el agujero, en la mina, en el que hizo la perforadora, se mezcla el nitrato de amonio juntamente con combustible, ¿sí? En el camión fábrica hay un camión que tiene distintas tolvas, y en una tiene combustible y en otra tiene nitrato, y algo que le dicen la cigüeña, ¿sí? Es un brazo articulado que tiene una manguera que descarga en el pozo. Entonces ahí se hace la mezcla del oxidante con el combustible. Luego se pone un cebo, posteriormente el detonador, y ya queda cargado ese barreno. En este caso, lo importante era si el camión está volcado. Una de las cosas que puede estar volcada es que puede haber derrame, es de combustible, y el combustible es incompatible con los oxidantes. Entonces, si uno interviene con la primera dotación de bomberos que llegue al lugar, ¿sí? Lo más importante de la labor en el reconocimiento será evitar o identificar que no exista el derrame de combustible y que interactúe con el derrame del oxidante. Si así hubiera pasado, si hubiera un derrame de combustible sobre el oxidante, lo importante será sectorizar ese lugar de la carga siniestrada, o sea, de la carga contaminada, y ahora lo único que nos falta es la fuente de ignición. ¿Sí? Entonces, tenemos que evitar eso,
con materiales que pueden ser súper sofisticados como una pala de punta, que le permita a uno direccionar el derrame de gasoil hacia un lado y el nitrato de amonio en otro lado. ¿Qué será importante en este tema? Este producto está regulado actualmente por la ANMAC, la Agencia Nacional de Control de Armas y ANMAC bueno, me voy a acordar ahora, era el ex RENAR. Alejandro Mangullague, si tenés el audio y estás. Sí, Daniel. Era Sí, la ANMAT, Administración Nacional de Materiales Controlados. Qué grande, Flaco. Flaco, decime el nombre del otro nitrato de amonio. No te escuché bien que preguntabas. El otro nombre del nitrato de amonio, tenemos el poroso y el otro, ¿cómo se llamaba? No, en realidad lo catalogan como grado A y grado B, no me acuerdo ahora exactamente el nombre. Bueno, a ver, un poco les cuento esto, que gracias a... Daniel, grado técnico y fertilizante. Bien, ese es el otro. Bueno, en el caso del fertilizante, a ver, en este caso, ¿por qué? Gracias Juan Pablo por participar. Si ustedes buscan en la guía de respuesta a emergencia, hay en la GRE, esta que ahora está, que el otro día los muchachos de Córdoba hicieron una capacitación de la nueva guía de respuesta de la versión 2020, las incorporaciones que hubo. Si ustedes buscan en la guía de respuesta, hay 20 nitratos de amonio, ¿sí? Listados. Ahora bien, hay algunos que tienen unos usos como fertilizante, otros que sirven para explosivos, que están más dedicados, unos con más impurezas, otros con menos impurezas. A Juan Pablo, gracias Juanpa, Juan Pablo trabajaba en fabricaciones militares y él, yo ya lo comprometí a Juan Pablo que nos va a dar una charla de explosivos, que vamos a organizar en un tiempito. Vamos a aprovecharlo porque Seguro. aprovechar a los recursos que tiene disponibles. Entonces, y Alejandro Mangullague, que me ha ayudado, que le pedí auxilio, porque Alejandro hace ya como cerca de 2020, hace cerca de 12 años, que él fiscaliza, controla y se asegura de que se descarguen barcos que tienen entre 4.000 y 5.000 toneladas de nitrato de amonio que vienen en barco desde Rusia. Este producto puede venir desde Rusia, puede venir desde Brasil, puede venir desde el puerto de Chile, de allá de arriba, Antofagasta, allá en Mejillones. Y también me contaba Juan Pablo que en alguna menor medida fabricaciones militares lo producía, ¿sí? Y un comentario, en el norte de la Argentina, en una localidad que se llama El Galpón, se está montando una fábrica que plantó una planta productora de amoníaco, una planta productora de ácido nítrico y una planta para 0 kilómetros para hacer nitrato de amonio, y con eso van a inundar el mercado argentino con nitrato de amonio. Esa planta todavía no arrancó, pero está en proceso de arranque. Bien. El riesgo de la incompatibilidad que tienen los oxidantes con los combustibles. Esto ya lo había hablado recién. Perdón, metí la mano para otro lado. Bien, entonces ahí hablamos de oxidantes. En estado líquido era, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno. Daniel, Sí. ¿te puedo decir algo? ¿Sí? Perdón. En el Parque Industrial de Pilar, la empresa Linde, fuimos un par de veces a prevención, descarga nitrato de amonio. Ellos me dicen que lo hacen de uso medicinal. Lo traían de Alemania. Creo que hacen anestesia con eso. Creo. No lo sé. La verdad, no lo sé. Pero, bueno, estaría bueno para profundizar, porque dentro de los gases anestésicos, un gas que es oxidante es el óxido nitroso. O sea, el gas que es oxidante, que se utiliza como anestésico, es el óxido nitroso medicinal.
que es un gas oxidante. ¿Sí? No sé si es, no sé cómo se introduce el proceso del nitrato de amonio. Pero bueno, convengamos que si vos lo decís, está bueno como para buscarlo como dato. Bien, les contaba entonces, vimos que los oxidantes pueden estar en estado gaseoso, como el oxígeno comprimido en el interior del tubo, o el oxígeno líquido en el interior del camión, o en el interior del reservorio en los hospitales, o en estado sólido, como lo que vimos recién del nitrato de amonio, o en estado líquido, como también hemos visto, con el peracético, con el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, o como también el ácido acético, que el ácido acético también, además de ser un corrosivo, es un oxidante y es también inflamable. La tiene toda el ácido acético. ¿Sí? Y más el anhídrido acético glacial. Pero bueno, siguiendo, la división 5, la clase 5 tiene una división que es la 5,2. En la 5,2 es la que tiene lo que se denominan peróxidos orgánicos. Estos peróxidos orgánicos son tremendos en cuanto a la reacción, porque pueden tener una reacción que puede llegar a ser de tipo explosiva. Allá por la década del 60, 70, cuando alguien se quemaba en un laboratorio, había una solución que se utilizaba con fines de primeros auxilios, que era el ácido pícrico. ¿Sí? El ácido pícrico se lo aplicaba sobre las quemaduras, fue dejado de usar, y una de las cosas que pasaba era que cuando el ácido perdía humedad generaba cristales, y esos cristalitos se tornaban terriblemente explosivos, los picratos. Bien, entonces, estos peróxidos son tremendamente reactivos, ¿sí? Y de quemarse, se queman súbitamente e íntegramente, tienen exceso de oxígeno. Lo único que les falta es encontrar el material combustible o el material orgánico que lo torne ideal para quemarse. A veces hay productos que cuando envejecen, es el caso de los éteres, que cuando envejecen con el correr del tiempo, y si uno va utilizando en forma gradual, o sea, de un tambor toman una fracción de 20 litros, o sea, el tambor queda ahora, en vez de quedar con 200, queda con 180. Pero queda una capa de aire. Esa capa de aire, ¿sí?, puede llegar a generar que haya una condensación en la tapa de cristales de las impurezas. Las impurezas son los peróxidos. Esto pasa en los casos de los éteres. Y puede pasar, si esto está muy envejecido, que al abrir la tapa, con la fricción de la tapa metálica, que pueda llegar a volar el recipiente. ¿Por qué? Porque el rango de inflamabilidad es monstruoso, ¿sí?, pero además con baja energía. ¿Sí? Bien, entonces, un poco hasta acá les pinté el panorama de los peróxidos orgánicos, algunos de ellos, y les quiero compartir, por ejemplo, los peróxidos orgánicos tienen un riesgo muy alto de incendio o explosión, ¿sí? Y algunos son extremadamente reactivos, como el peróxido de benzoilo, ¿sí?, que pueden hasta generar un problema grave. Entonces, la idea de esto es evitar en el almacenamiento el posible contacto con inflamables o con combustibles. A ver, este videito es de esta lata metálica, es uno de un tipo de recipiente en el cual uno puede tener éter. Cualquier material líquido que se incendia fácilmente y arde rápidamente con un punto de ignición por debajo de los 38 grados centígrados. Esto es éter. Toxines nucleares altamente combustibles. Sin embargo, el éter aún es muy peligroso.
Daniel. 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 Daniel, ¿me escuchás? Bien, a ver, ahí nosotros no vimos que nadie abriera, pero convengamos que estos, algo que no les pregunté, ¿el audio de los videos se escucha bien? No, Dani, no sale. Puta que lo parió. ¿Cómo no me dijeron antes? Bueno. Ese sí salió. Bueno. Tendría que haber dicho recorcholis. A ver, voy de vuelta con esto. Discúlpenme, me di cuenta recién. No. Bueno, es un buen momento para que yo... A ver... Ahí está. Bien. Entonces, perdón, comparto esto de vuelta. Líquido inflamable es cualquier material líquido que se incendia fácilmente y arde rápidamente con un punto de ignición por debajo de los 38 grados centígrados. Esto es éter. Por sí mismo ya es altamente combustible. Sin embargo, el éter además tiene un peligro escondido. Tiene la peligrosa tendencia de formar peróxidos inestables y explosivos mientras dura y cuando está en contacto con el aire. Estos peróxidos se pueden formar debajo de la tapa del envase y han sido la causa de muchos accidentes de laboratorio. Veamos lo que podría pasar si un técnico inadvertido fuera a abrir tal envase. Estos peróxidos de éter son extremadamente sensibles al choque, a la fricción o al calor. Muchos pueden también prenderse simplemente cuando entran en contacto con la... Bien, ¿ahora se escuchó bien el video? Hola. Perfecto, sí, sí. Sí, Bueno, listo, entonces, ahí yo les decía, no se ve bien qué pasó, no se ve bien qué fue lo que pasó. Lo que sí me parece interesante es que lo vean, es saber que este problema está y que lo tienen más que claro la gente que trabaja con estos productos químicos. ¿Sí? Y les quería compartir este otro caso. Otro peligro común de los peróxidos orgánicos es la tendencia que tienen a descomponerse cuando están demasiado calientes. Los términos que se utilizan habitualmente para describir esta característica son temperatura de descomposición autoacelerada o máxima temperatura para un almacenamiento seguro. Estas temperaturas varían de un material a otro. He aquí un peróxido orgánico con una temperatura de descomposición autoacelerada bastante por debajo de la temperatura ambiente. Lo hemos sacado del frigorífico y ha alcanzado su temperatura de descomposición autoacelerada. Algunos líquidos con peróxido orgánico simplemente liberan gas rápidamente. Algunos liberan gas y estallan en llamas, y otros pueden llegar a explotar muy violentamente. Ahí este me parece que está más piola, que está en un recipiente de plástico. Lo interesante de eso es que muchos de los éteres o de peróxidos se guardan en cámara fría. Al guardarlo en cámara fría uno lo mantiene estable, entonces hay que tener mucho cuidado cuando lo saca de esos lugares. Ahora, ¿qué pasa? Cuando pasa el tiempo, los éteres envejecen y tienden a formar peróxido. Y buscando algo, yo tuve la desgracia de que se me rompieran un par de discos externos y perdí un montón de trabajo que teníamos hecho, pero encontré este, que fue uno de nuestros primeros trabajos allá por el 2001, no digo uno de los primeros, este que está ahí es Mario Heredia, este es Guillermo Sariego, este soy yo, que no tenía tantas canas. Estábamos planificando cómo íbamos a hacer un trabajo para transferir 600 litros de peróxido de hidrógeno.
Perdón, 600 litros de dibutílico e isopropílico que estaban envejecidos y que sabíamos, se recomienda medir el tenor de peróxido de hidrógeno, la concentración, cada 6 meses. Estos tenían casi cerca de 20 años y estaban en una cámara fría y nadie quería saber nada con ellos, ni querían mover los tambores por temor al riesgo del estallido. Entonces, para eso planificamos, pensamos cómo se iba a hacer el trabajo. Fue un trabajo que le metimos mucha cabeza. Arturo Peirú, que estuvo en el trabajo junto con todos metíamos ideas. Trabajamos para ver cómo lo íbamos a resolver. Y en el medio era el riesgo que estallara el recipiente, prendiera fuego a los que estaban al lado, y bueno, entonces teníamos que estar preparados para movilizarlo desde un suelo firme hasta un lugar de tierra, entonces había que hacerlo con un bobcat, porque no un autoelevador se enterraba, porque era un terreno de tierra. Entonces contratamos un bobcat y para poder acceder ahí, y ahí aprendí a manejar un bobcat. Fue una súper buena oportunidad. Y sí tuvimos una ambulancia que estuvo preparada para atender un gran quemado. Además, como esto era tan inestable, construimos este paramento semicircular de acero, lo construyó Arturo, y acá con las uñas del bobcat enganchábamos el paramento para dirigir la onda explosiva, la onda expansiva hacia adelante, en el caso de que volara, y acá estaba, en este caso me parece que era Mario, el que estaba con una línea de espuma para tirar a lo que se iba a quemar en derredor, y todo el trabajo lo hacíamos con 2 líneas de agua, ¿sí? Que estaban preparadas para apagar al que estaba en el bobcat, para apagarme, en el caso, y habíamos practicado la maniobra de extracción por la parte de atrás. Veníamos, me acuerdo, circulando por acá, lo introducíamos en el pozo, y como esto no se podía abrir por la tapa, se había generado un suncho, Arturo había preparado un suncho, que lo pusimos en el lateral, y con un borde filoso de bronce, con un borde filoso de bronce, y utilizando el malacate de la unidad, lo rasgábamos la tapa, y luego, con la tapa rasgada, metíamos una manguera que íbamos a bombear a unos recipientes que tenían un producto reductor que se llama, era boridruro de sodio, que servía para hacerlo seguro durante el traslado. El producto en este caso es éter, es un solvente orgánico, pero más allá del éter el riesgo era que nos pasara algo en toda la maniobra del trabajo. La verdad, fue un trabajo que nos dejó muchísimas enseñanzas, muchísimas enseñanzas, y fue un gran aprendizaje para todo el equipo. Bien, llegamos a las sustancias tóxicas. Bueno, a ver, me vuelvo acá, a ver, dejo de compartir. 2 segundos que voy a lo de las sustancias. Espero no aburrirlo con esto. Creo que al mostrarle, la idea de mostrar estas cosas es que son cosas que no son tan frecuentes. Entonces comentarlas. Julio, si te parece, o cualquiera que quiera meter la cuchara, escribe ahí en el chat, que lo va a ver Alejandra, lo va a ver Nelo, lo va a ver cualquiera. A cualquiera, ojo, le planteo esto a cualquiera de los que está acá, que lo vea y que puede decir, sí, estoy de acuerdo, no, quiero opinar tal cosa. Todo esto lo escriben porque nadie tiene la verdad de todo. Todos aprendemos de todo. ¿Sí? ¿Algo, Julio? ¿Algo para acotar? Que te miro así. ¿Todo bien? Bueno, listo. Francisco. Bueno. Bueno, bárbaro. Seguimos les cuento en el medio de todo esto, cuando hablamos del fosfuro de aluminio el otro día, Agustín Arona me pasó, ¿se acuerdan que él habló de esas pastillas de fosfuro de aluminio que habían tirado en un bajo nivel? Bueno, no hice
la verdad, se me pasó compartirlo con ustedes, que, bueno, veré cómo lo hago para compartir. Bien, continuamos ya con los tóxicos. Bien. Bueno, entonces vamos a ver ahora, hablamos, entonces quedó claro que para las sustancias que son oxidantes y peróxidos es muy importante la pureza de los recipientes que van a actuar de recibidores, es muy importante la calidad del equipo de bombeo, que sea un equipo dedicado, es muy importante la planificación de toda la maniobra. ¿Por qué? Porque se puede tornar, es muy importante la calidad de los acoples, ¿sí? Porque si uno tiene un acople que es incompatible, el acople se va a ir degradando lentamente y va a introducir el producto de degradación en el otro recipiente y después vamos a tener un problema grave. Entonces, bueno, estos trajes, que generalmente se los llaman los trajes encapsulados, que se utilizan para conformar el nivel A de protección química, generalmente muchos, a veces, siempre digo lo mismo, son los trajes más vistosos, pero en realidad generalmente no son tan necesarios. El día que son necesarios es el día que hay que usarlos, y hay que saber con qué los vamos a usar. Entonces, generalmente uno utiliza el nivel A de protección química, el conjunto de los equipos de protección, cuando está antes expuesto a gases o vapores tóxicos, o cuando hay un alto potencial de salpicadura. Esta definición no es un tema mío, es un tema que ya está escrito, que alguien lo pensó, así estaba detallado en la NFPA 470. Más allá de eso, a veces uno, de acuerdo a la peligrosidad de la cosa, define que se hace la operación con ese tipo de producto. En este caso, nosotros estábamos con un producto que era muy peligroso, muy tóxico, y estábamos sacando un contenedor que estaba arrumbado hacía muchos años y que tenía un producto muy peligroso que era tricloruro de fósforo, juntamente con otra serie de productos que eran bastante complicados. Bien. En la clase 6 vamos a encontrar los productos que son considerados tóxicos, los que son considerados con riesgo biológico y los que son para el transporte terrestre, y en nuestra ley de tránsito lo dice, los que son perjudiciales para la salud. Que en la ley de tránsito se mantiene este tipo de pictograma. En la 24449, en el anexo S, y específicamente en la resolución 195 del 97, allí está claramente detallado. Dicho esto, ¿qué más vamos a ver? Algo característico, todos tienen el color blanco en el pictograma, y cada uno tendrá una acción diferente. ¿Sí? ¿Qué sabemos? Que la salud va a ser dañada. Consecuentemente, tenemos que protegernos. Todas las vías de contacto, ya sea respiratoria, dérmica o digestiva, con equipos de protección. Además que puede haber contaminación ambiental. ¿Por qué? Porque hay productos que lentamente o más rápidamente pueden evaporarse. Hay sustancias tóxicas que vienen disueltas en hidrocarburos. Consecuentemente, el hidrocarburo puede evaporarse y puede arrastrar vapores tóxicos. ¿Sí? Entonces, nosotros lo vamos a encontrar de diferentes formas. En forma de aerosol, imagínense un polvo finamente dividido, un día de viento que volcó un camión, va a estar aerosolizado en el aire, o en el caso de una evaporación, a medida si un día de sol, ¿sí? Los podemos encontrar en formas de lentejas, en formas de briquetas. Las briquetas son como unas pequeñas tizitas. Imagínense como esas tizas, bueno, no sé si acá hay pibes jóvenes que no conocen un pizarrón, pero bueno, los más veteranos de guerra, los que conocen un pizarrón, una tiza es como más o menos como un dedo. Una briqueta tiene entre 11 y 23 gramos. En el caso ahora van a ver de qué estamos hablando. Y bueno, más o menos medio dedo será. O como vapores como producto de la evaporación. Un dato interesante.
este pictograma es muy similar al de los gases tóxicos. La única diferencia es que en el vértice acaba el número 6. O sea, ¿qué sabemos nosotros? Que si en el vértice está el 6, el producto es líquido o es sólido. ¿Sí? Porque los gases tóxicos, que son gases tóxicos, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco, el cloro, que son todos gases tóxicos, en el vértice inferior, en los cilindros que los transportan, llevan el número 2. ¿Sí? Bien, sigamos. Entonces, tal como les contaba, lo vamos a encontrar en cualquiera de los estados y podemos encontrar este tipo de productos en lugares que son tal vez impensados, porque una vez piensa que la gran emergencia la puede tener en la ruta, en la autopista, y lo que no se dio cuenta es que en su escuela técnica que tienen ahí en la localidad, tienen un gran droguero, y en ese gran droguero pueden almacenar sales de cianuro para hacer algún tipo de exposición, de ensayo, perdón. Pueden tener algún tipo de producto que reaccione juntamente por incompatibilidad con el otro, y esto devenga en la generación de vapores y que sean tóxicos. Esto que yo les estoy comentando son situaciones que han ocurrido, ¿no? Y uno no tiene que verse sorprendido. Por eso es tan importante, acá, con el correr de estas charlas, yo descubro que están aquellas personas que les interesa el tema y algunos que se enganchan en alguna u otra actividad. Y siempre digo esto, a veces es mucho más interesante estar tirándose con una cuerda, estar rompiendo un auto, estar practicando otro tipo de maniobra y no estar embolado con estos temas porque se ven como que uno no le va a dar tanta importancia. Y a veces mete la pata por eso. Sí, por eso acá tenemos que involucrar a un montón de gente. Recuerdo el año pasado o el anteaño, no me acuerdo, no lo tengo bien la fecha exacta, en San Isidro tuvieron un incidente en una escuela que tuvieron que evacuar la escuela. Y específicamente pasaba en un lugar que tenía un droguero. A ver, ¿qué era lo importante en eso? Que uno lo tenga identificado como peligro. O sea, que sepa que en esa escuela, que en esa universidad, que en ese lugar, hay un lugar de conflicto que puede ser el droguero, que puede ser el laboratorio, y que en ese lugar se puedan llegar a desarrollar. No va a ser el vuelco de 1 tonelada de cloro, por supuesto que no, pero va a ser una reacción tal que pueda generar que 1 o 2 personas sufran efectos. O, de acuerdo a lo que pasa, la magnitud de la cosa, que alguien fallezca. Esto ya pasó. Esto pasó en la Universidad de Tucumán, con una profesional de química que fue a trabajar un día domingo, sola, trabajando en solitario, no lo avisó nadie. La señora no llegó a su casa, ¿sí? ¿Qué se le había roto? Un recipiente de una sal de ferrocianuro, y había tomado contacto con un ácido, se generó cianuro de hidrógeno, y la señora falleció en el laboratorio. Esto pasó. O sea, yo no cuento cosas que no han pasado. Bien, en el transporte terrestre vamos a encontrar que las sustancias tóxicas tienen un pictograma que es de color blanco. En este caso tomé un ejemplo que lo comparto con ustedes, que es el transporte de cianuro, que se utiliza en minería. ¿Sí? El cianuro que se usa en minería es un producto que es muy reactivo que es muy tóxico, ¿sí? Es muy tóxico, pero además que tiene una serie de cuidados que uno debe tener presente. ¿Sí? En el interior de esos contenedores viajan, son contenedores de 20 pies, el contenedor de 20 pies puede almacenar en su interior, llevan cajones de cianuro, que no me acuerdo si los puse acá para que ustedes los vean. Cada cajón tiene entre 1 y 1 tonelada 250. Entran 2 cajones, ¿sí? Por
uno encima del otro, y tiene 5 posiciones. O sea que entran 10 de un lado y 10 del otro. Conclusión, hay 20 cajones de 1 tonelada o de 1 tonelada 250 de ese. Acá les contaba que es un sólido y que viene en briquetas. Las briquetas son estas tizas que yo les decía anteriormente. Bien, en este caso, esta foto, ustedes se dan cuenta que es una foto local, pero el cianuro no se produce en Argentina. El cianuro se compra, se importa. El cianuro se produce en China, se produce en Alemania, se produce en Australia, se produce en Estados Unidos. Entonces entra de diversos países. Y por ello, cuando uno se capacita en esto, que habla de emergencias químicas, ¿sí? Lo que tiene que pensar y lo que tiene que ver es que uno habla a veces de sistemas de identificación de otros países. Por ejemplo, esto que ven acá, ¿sí? Lo único que vemos acá, es como todos los países del Reino Unido, ¿sí? Identifican con este sistema que se llama Haschen. Y uno dice, esto no se ve porque no entra en la Argentina. Error. Si esto está circulando por una ruta, es porque de alguna manera entró. ¿Sí? Pero también así, en este caso este cianuro de sodio está viniendo desde Australia, desde la planta de Sharwell. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es saber, tener una idea de que no todo se identifica como creíamos que así ocurría. ¿Sí? Entonces, este sistema de identificación tiene cosas que no son muy distintas a las que conocemos, el pictograma que habla de tóxico, el número de las Naciones Unidas, un número que en este caso en todos los países del Reino Unido habla y nos da ideas de cómo atacarlo ante un proceso combustivo, ¿sí? Si es con agua, con chorro pleno, si es con niebla, si es con agente seco o si es con espuma, ¿sí? Entonces, y nos pone el dato del fabricante, para que uno lo llame en caso de una emergencia. Entonces, esto uno lo debería saber. Entonces, reconocer que no solamente hay un único sistema, ¿sí? Que caracterice que identifique los peligros. Otro dato que me parece importante para compartir, siempre lo digo en todos los cursos, que es un dato de mucho interés, es que las mercancías peligrosas, ¿sí? Reciben o se almacenan en recipientes que están debidamente probados. Y para que esos recipientes puedan almacenar a esas mercancías peligrosas, se le hacen ensayos y se le practican pruebas que determinen que son aptos para almacenar determinado tipo de producto. Cuando uno comprueba la eficacia de ese tipo de embalaje con esos productos químicos, le otorga, y en base al riesgo del producto, lo encuadra dentro de 3 grupos de embalaje. Existen 3 grupos de embalaje, se identifican con números romanos, ¿sí? Y básicamente esto no se aplica a todas las clases, se aplica a algunas de ellas. Por ejemplo, a la clase 3, cuyo parámetro característico es el flashpoint. El flashpoint determina si hay un grave riesgo de incendio o no. En el caso estoy hablando del grupo de para los inflamables. En el caso de este grupo de embalaje también se aplica a la clase 4 y también se aplica a la clase 5, a la clase 6 y a la clase 8. ¿Sí? ¿Qué nos da? ¿Cuándo se considera que pertenece a un determinado grupo? Esta información viene dada en la ficha de datos de seguridad en la sección 14 y les pinta de cuerpo entero a cualquiera que observe una ficha de datos de seguridad, mira la sección 14 y nos dice si es grave, si es el grupo de embalaje 1, 2 o 3, si es
de riesgo alto, medio o bajo. Me tomé el ejemplo de mirar algunas, por ejemplo, para traerla acá. Entonces, esta es la ficha de datos de seguridad de un producto que es con la implementación del SGA, ¿sí? Ustedes saben que el SGA tiene una norma, el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, indica que las fichas de datos de seguridad tienen que tener 16 secciones. En este caso, en la sección 14 es obligatorio, ¿sí?, que en la sección 14 haya información relativa al transporte. Tal como ustedes ven, va a tener el número de Naciones Unidas, el nombre, la denominación que se le da adecuada al transporte, la clase de peligro y el grupo de embalaje en número romano. Como ustedes ven acá, es un producto de alto riesgo. También se dan consideraciones para el transporte marítimo y para el transporte aéreo. En este caso me tomé el trabajo de buscar otro producto, ¿sí?, que en particular se llama metamidofos. El metamidofos es un compuesto organofosforado muy, pero muy tóxico y que además viene solubilizado en un solvente orgánico que es metanol. O sea que está el riesgo del inflamable más el tóxico. Ustedes ven acá que dice que pertenece al grupo de embalaje 3. Miren la diferencia, ¿no? 1, grupo 3. Y este es otro producto que hicimos una transferencia, que yo pagué los platos rotos de un error operativo, que pertenece al el riesgo principal, pertenece a la clase 6 de tóxico, pero como riesgo secundario es corrosivo. Es terrible este producto. Y es de grupo de embalaje 1. O sea, ¿qué les quiero contar? Uno no puede saber mucho de todo este tema. Siempre digo lo mismo. Pero sí sabe que se encuentra una ficha de datos de seguridad. Ficha de datos de seguridad. No es la ficha de intervención. La ficha de intervención es el resumen que lleva el transportista. La ficha de datos de seguridad, toda la información del producto químico. ¿Sí? Entonces, en esta ficha de datos de seguridad, que puede estar disponible, ¿sí?, mediante una búsqueda electrónica, o la puede llevar sí o no el transportista. No es obligatorio que la lleve el transportista. Lo que es obligatorio que el transportista lleve es la ficha de intervención, el resumen para darle a los bomberos. Bien, entonces así encontramos que el cianuro de sodio, por ejemplo, lo podemos encontrar en recipientes muy pequeños, ¿sí?, o que no son tan grandes, ¿sí? En este caso ustedes ven que este recipiente tiene 50 kilos, ¿sí? Este tamborcito, que uno lo mira, tiene cianuro de sodio, ven que dice sodium cianide acá, no importa, créanme, y está la calavera y todo eso que pero me acuerdo que esta intervención que habíamos tenido había ocurrido en La Matanza, no me acuerdo si era en La Ferrere o en González Catán, que nos habían pedido colaboración y habían 8 tambores de estos tirados en la calle, que se ve que alguien que los tenía como residuo decidió tirarlo en un barrio muy populoso, y fue algo bastante importante porque obviamente generaba un temor bastante importante en la población, en el barrio. Me acuerdo esa salida fue impresionante, todo lo que vivimos, los que pudimos ir allí. Bien, tal como vemos acá, es un producto muy tóxico, ese es un transporte de cianuro, de sodio, y hay algo interesante. El cianuro de sodio no se usa solamente en minería, el cianuro de sodio lo van a usar en una galvanoplastía, lo van a usar para hacer un cianurato con un pegamento, lo van a usar en distintos tipos de industria, como endurecedor, en las fábricas de enlosado, o sea, en la grifería, hay una parte que se usa cianuro, en la preparación del enlosado para que le dé dureza,
¿sí? Entonces, en todo este universo de empleo del cianuro es donde nosotros nos podemos encontrar con este escenario. O sea, si en San Martín, en Vicente López o en San Isidro, alguien hace bronceado, cromado, galvanizado, lo que fuera, puede ser que haya cianuro de sodio o cianuro de potasio. ¿Sí? En este caso, algo importante. Si ustedes miran acá en esta foto, el piso está todo manchado de óxido, y ese día nadie quería abrir este contenedor, son recipientes de cianuro de sodio, y había entrado agua de mar, porque al barco lo había agarrado una marejada. El riesgo era que cuando ustedes miran en la aplicación, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les he compartido, a más de uno de los que está acá, una aplicación telefónica que era la que estaba craqueada y toda una historia así? Cuando ustedes buscan allí, ustedes veían que el cianuro de sodio les salía en color azul. ¿Y por qué salía en color azul? Porque el producto reaccionaba con el agua, liberando este gas extremadamente tóxico que se llama cianuro de hidrógeno. Bien, a ver, veamos estas consideraciones básicas. ¿Sí? Las sustancias tóxicas implican riesgo de intoxicación aguda. ¿Qué quiere decir? Una intoxicación muy severa que puede devenir en la muerte. Puede devenir en la muerte. ¿Qué obliga? Y obliga que uno tenga equipos, y fundamentalmente el equipo de protección respiratoria. Esto es básico. Además de ello, uno puede tener equipos que le protejan todo el cuerpo, porque recuerden que la vía dérmica es una de las vías de contacto. ¿Sí? Entonces, con tener trajes, con tener este tipo de traje, no alcanza. Uno puede tenerlo. Yo, como siempre cuento, a ver, les cuento algo de la experiencia. Yo en la Brigada de Riesgos Especiales estuve durante 13 años. A ver, si ustedes me preguntan en particular en esos 13 años, ¿cuántas veces hizo falta usar un encapsulado de verdad? Yo le podría decir que con toda la furia, y 13 veces, capaz que una vez por año. ¿Sí? Pero todos teníamos estos equipos, y la verdad que uno, después de entrenar o de preparar, son los trajes que menos usa. No porque no los use porque no tenga ganas, sino porque no amerita su empleo. El riesgo no es tal como para usar estos equipos. Y algo importantísimo, ¿sí?, es contar con la gente que tenga la cabeza necesaria y la tranquilidad necesaria para poder trabajar con ello, no desesperarse, no gastar aire de más, y estar atento a que sin que nadie le diga nada, ya están preparados para ir a dar una mano. Siempre digo lo mismo. A veces uno compra un manual y le dicen, entran 2, salen 2, o 2 se ponen ahí a descansar. Mira, si vos tenés que hacer una tarea que requiere mucho esfuerzo, en vez de tener 2 personas ahí rascándose, pueden estar preparados, o lo hacemos más rápido con otros 2. Nunca van a caer los 4 a la vez. Y además de eso, por supuesto, alguno me escucha y dice, no, esto no es de esta manera. A ver, a veces cuando mandan a uno a hacer un entrenamiento, siempre esto uno haga el contraste con la realidad. Movilizar a un chofer desde una cabina de un transporte es movilizar a una persona de 100 kilos. Entre 2 personas lo más factible es que el camionero esté tirado en el piso, con trajes. Ahora, si van más, seguramente lo sacan mejor, más rápido. Es más, capaz que los pueden bajar con una cuerda por debajo de las axilas, del otro lado del camión, o de alguna manera lo van a inventar, deslizarlo por una tabla, pero por eso es el tema de poder usar la cabeza, que todo el equipo pueda pensar. De que todo el equipo sea gente que tenga la capacidad, y que el que lidera pueda escuchar a todo su equipo. La verdad que lo mejor que le puede pasar a uno es contar con gente muy calificada. A ver, yo siempre digo lo mismo, me enorgullece la gente que trabaja con nosotros, porque son todos probados, y yo puedo dar fe de cómo trabajan en los momentos de quilombo. Situaciones complicadas. Hay falta y un error ahí en consideración. Bien. ¿Qué les quería contar? Antes de empezar a trabajar,
A veces hay alguna actividad que puede ser previa al inicio del trabajo, puede ser previa al inicio del trabajo, como por ejemplo, inactivar el veneno. A ver, un ejemplo, para los muchachos de Santa Fe, que los tengo ahí, que son unos capos, ¿sí? Por ejemplo, vieron que en el campo, cada vez en menor medida, se utilizan fitosanitarios y uno de ellos son los organofosforados. Uno, si tiene un incidente de un vuelco con un camión con un organofosforado, una de las medidas que puede tomar es romper la cadena del organofosforado para hacerlo menos tóxico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago menos tóxico? Lo oxido. ¿Y cómo lo oxido? Lo puedo oxidar con hipoclorito de sodio, para romperlo. Ojo, esto quiere decir que el que hace la tarea, la hace con equipo profesional, no es así nomás, no es hagámoslo porque se nos ocurre. ¿Sí? Entonces uno puede preparar de antemano, reducir la toxicidad del producto, pero tiene que haber analizado esto. Estoy planteando una hipótesis de trabajo, ¿sí? Y algo súper importante, tener armado la descontaminación. Que todos, a veces uno se rasga las vestiduras, generalmente en una planta química, los efluentes líquidos que se generan van a terminar una planta de tratamiento. Entonces, ir a montar todo un sistema, ¿sí? Para lavar, para juntar el líquido, y un montón de cosas, que esto es, alguno va a decir que estoy equivocado seguro, o no me lo va a decir, pero convengamos que en una planta, uno puede tranquilamente, para cualquier persona, arriba de una rejilla y va a terminar en la planta de tratamiento, o va a terminar en un lugar que no va a jorobar el mundo. También sabemos que la carga de un vapor o la carga de un polvo sobre estos trajes es ínfima, con la cantidad de agua que le vamos a tirar, con la presión que le vamos a meter en el lavado de los trajes. ¿Sí? Lo único que deberemos saber es que los que hacen algo están protegidos. ¿Sí? Nada más que eso. Bien. Dicho esto, y acá decía un tema importante que dicen que algunos productos tóxicos, no todos, la gran mayoría de productos que son tóxicos no tienen antídotos. O sea, por ejemplo, si alguien toma algo, puede tener un antídoto. O si accidentalmente toma contacto con ello, puede tener un antídoto. Son escasos los productos que así lo tienen. Son muy escasos. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, hay un producto que es extremadamente agresivo, que es el ácido fluorhídrico, que me voy a referir más adelante, que requiere una descontaminación específica. Entonces, el ácido fluorhídrico es el ácido que perfora el vidrio. Genera este tipo de lesión. Cae rápidamente sobre el tejido, rápidamente lo perfora y va a ir por el hueso. Rápidamente puede generar lesiones que, de no efectuar una adecuada descontaminación y un rescate específico, puede devenir en tal vez la muerte de las personas. Entonces, para ello, ¿sí?, el ácido fluorhídrico, ¿sí?, en el botiquín de emergencia de toda la gente que trabaja con ácido fluorhídrico, tiene gel de gluconato de calcio. ¿Por qué? Porque lo que hace es se prepara el gel de gluconato de calcio, se lo prepara ¿para qué? Para ponerlo sobre la zona de la quemadura, inmediatamente agua, luego el gel, para evitar que en vez de que vaya para abajo, el ácido lo pueda tener más biodisponible y lo tenga en la parte superior. ¿Sí? Bien. Otro producto que puede tener una descontaminación específica puede ser el ejemplo estoy hablando de sustancias tóxicas, ¿sí? Puede ser el fenol. El fenol tiene una particularidad. El fenol, o ácido fénico, se utiliza mucho en la industria de la madera. Capaz que han escuchado hablar del laminado fenólico, cosas así.
Eso es cuando con los fenoles se hacen pegamentos. Se hacen un tipo de pegamento. Entonces, tiene la particularidad, el fenol es característico, tiene un olor dulzón, bueno, no hay que andar oliendo los productos químicos, pero bueno, tiene un olor dulzón, y que cuando baja la temperatura de menos 20 grados, el tipo se solidifica, se pone como un garrote. O sea, estos bidones que ustedes ven acá, le dan un bidonazo de esta, uno por la cabeza, y hoy lo dejan knockout. Eso es un garrote, una piedra, ¿sí? Y el fenol, cuando toma contacto con la grasa de la piel, provoca una quemadura terrible. Por tal motivo, ¿sí?, se utiliza polietilenglicol 400 en solución para poner arriba de las quemaduras. Bien. A ver, ¿yo qué les contaba? A ver, perdón. ¿Estamos bien? Son las 8 de la noche. Sigo hasta las 8:10 que llegamos todos. ¿Cómo están? Bueno, y si alguno se tiene que ir, que se vaya. No, de 10. Pero bueno, un poco es para comentar algo de esto. A ver, ¿cuántos? Un par de bajas ahí. Bueno. Che, Pablo, ¿vos te acordás de la escuela de San Isidro, esa que evacuaron? ¿Cómo, Daniel? Yo no te escuché. Una escuela, o está Cristian Goldfeld, que me acuerdo que un día hablé con Daniel Gallego, que fue un incidente a la mañana en una escuela ahí en San Isidro. Que hubo un problema Sí, en la escuela del hijo de Cristian. Bueno, está bien. Ahí, Cristian está. No se escucha, Cristian, lo que decís. Tenés que habilitar el micrófono, tiene fuera, ahora sí. Ahí está, ahí está. Sí, fue en el colegio Martín y Omar, justo el colegio de mi hijo estaba en el colegio, yo estaba trabajando ahí en la oficina y en el cuartel hicieron una convocatoria general. No fui al incidente, pero bueno, después me enteré por los comentarios y por el parte. Resultó que ese colegio tenía laboratorio de química, pues tenía una orientación en ciencias naturales. Después el colegio dejó de tenerla y todos los productos del laboratorio se habían guardado en una especie de altillo. Este altillo, digamos, que estaba al lado de la biblioteca, era con un cuartito de cosas así en desuso. Nadie le prestó atención, resultó que estaba en obra el colegio, y por algunos movimientos hubo una filtración, y en el momento que hubo una lluvia, creo que fue la noche anterior, se mojaron los productos, y al otro día empezaron a reaccionar algunos, y lo que habían advertido era la presencia de vapores y algunos olores. Entonces, ante esa situación, alertaron a la directora, y con buen tino dijo que había que evacuar el colegio. Después resultó que no era tan importante el incidente, pero bueno, demandó la evacuación de todos los chicos, intervino el cuartel de San Isidro, y también vino gente de creo que puede ser la policía ecológica. Ecológica, sí. Sí, Ecológica, sí. Y estuvieron trabajando en conjunto, principalmente para sacar las cajas estas de elementos varios que habían reaccionado. Después el olor se disipó y al otro día, digamos, se pudo continuar las clases en forma normal. No fue un incidente tan importante desde el punto de vista de riesgo, pero bueno, demandó, porque no había tanto, vamos a decir, pues no había tanto producto, pero demandó la evacuación del colegio y, bueno, y la intervención de los bomberos. Bueno, a ver, yo los tenía a ustedes dos ahí acá en la sala, y dije, voy a aprovecharlos para preguntarles, porque me acuerdo de lo que pasó. Entonces digo, bueno, esto es para que todos los que están acá escuchando, al menos se lo puedan comentar. Y seguro que algo parecido les ha tocado en algún lugar o no, pero uno puede advertir esto. A ver,
Sigo hasta ahí 10 y termino y no los retengo más, porque no los quiero cansar. Bien, entonces, estaba con esto de las instalaciones. Entonces hablaba del fenol. Entonces el fenol, ¿se acuerdan con el polietilenglicol? Entonces generalmente en aquellos lugares donde uno usa fenol como una materia prima, tiene preparado botiquines con gel de gluconato de calcio, tiene un lugar a donde lo va a meter para bañarlo, y un tema súper importante. Muchas veces nosotros pensamos que se arman duchas de descontaminación y la mar en coche para las personas que van caminando. Una persona que puede tener una quemadura grave, seguramente la vamos a sacar en una camilla. Entonces, dentro de una empresa, lo más lógico es tener no hace falta una bañera, pero sí un lugar que colecte los desagües y que tenga, eso sí es importante, un duchador para poder lavar a una persona con agua no fría del todo, pero sí que sí esté levemente tibia. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar una buena limpieza. Los que sí trabajen en esta actividad, haciendo la descontaminación inmediata, van a tener que tener equipos. ¿Por qué? Porque se van a quemar. Y van a tener que tener elementos pensados para poder sacarle los pelos, para poder procurar que el polietilenglicol le vaya a donde tiene que ir y no le genere futuras infecciones. ¿Sí? Otro tema, en los lugares, ¿y por qué estas quemaduras pueden pasar? Porque en los lugares donde se usa fenol, el fenol está fundido. Por eso va todo con camisa de vapor. O sea, el fenol, para que circule, está fundido. Ni se imaginan lo que es el dolor de una quemadura con fenol. Me ha tocado, cuando era muy pibito, yo soy químico, técnico químico, me acuerdo que mi primer trabajo era en un lugar que fabricaban resinas fenólicas y resinas ureicas. Y he visto quemaduras con fenol y son terriblemente dolorosas. ¿Sí? Bien, y también a veces nos ceñimos en otro lado, pero a veces la gente piensa en el cianuro, pero este camión, ¿qué es lo que está llevando? Está llevando fenol. Ahora, nosotros conocemos estos riesgos para todos estos productos. La gente esta lo pensó cómo lo va a tener cómo armará esa descontaminación. Entonces, lo importante es entender que ahí a veces el peligro nos está pasando frente a nuestras caras y nosotros no lo sabemos ver. Y por eso es tan importante el tema de que todos tengan la capacitación, cualquiera que vaya en la primera. Cuando hablaba de antidotismo específico, ¿sí? Por ejemplo, me refiero en este caso como antídoto, ¿sí? Me refiero a, por ejemplo, a los antídotos de empleo habitual, ¿sí? Para las intoxicaciones con cianuro de hidrógeno. Cuando alguien se intoxica con cianuro de hidrógeno, se le puede dar un tratamiento paliativo para preservar la vida del afectado. Esos tratamientos han variado con el correr del tiempo y con la disponibilidad de elementos para actuar como antídoto. ¿Sí? En este caso, están viendo un kit viejo, el kit de Lilly, el cual se utiliza para aquellas personas que han sido intoxicadas con cianuro de hidrógeno. Fundamentalmente, estos antídotos se utilizan en aquellos lugares en donde tienen la presencia del producto químico en cuestión. En este caso, ¿dónde tienen los kits de cianuro? El kit de Lilly o el CianoKit. En las mineras que utilizan cianuro. ¿Por qué? Porque puede pasar que en algún momento esté la solución cianurada, haya una fuga o tome contacto con agua cruda y se libere cianuro de hidrógeno. El cianuro de hidrógeno, ¿sí? Es un gas, ¿sí? Que se desprende, que al contacto con es un gas
extremadamente tóxico que al desprenderse puede matar. Entonces, ¿qué hace el cianuro? Intoxica de una manera diferente a la que intoxica el monóxido de carbono. Interfiere en el mecanismo de respiración de la mitocondria. Interviene sobre el mecanismo de la citocromo P450, no deja que se pueda utilizar el oxígeno. Entonces, lo que hace al aplicarle el kit es que uno lo puede eliminar por vía de la orina, ¿sí? Que lo haga cianato y luego lo pueda eliminar por la orina. El cambio nuevo que ha habido en el tratamiento es la aplicación de este cianokit, que no dejan de ser megadosis de vitamina B12, ¿sí? De 5 gramos, tal como ven allí. ¿Sí? Esto es parte del nuevo kit, que esto se importa desde Francia, o se importa desde los Estados Unidos, y que se utiliza cuando un paciente retiene el cuadro que amerita su empleo. Aunque ustedes no lo crean, en la Argentina no se han muerto trabajadores intoxicados con cianuro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque, a ver, se usan toneladas y toneladas, cientos, miles de toneladas de cianuro de sodio, y no se han utilizado en forma real estos equipos. Sí se hace mucho entrenamiento. Generalmente, como las minas están aisladas de las ciudades, tienen un cuerpo médico que tiene el antídoto a mano, tienen brigadistas o brigadas o líderes de brigada que se ocupan de formar un equipo de gente, y ellos organizan todo lo que es la respuesta del primer auxilio y todo eso. Y hay algo importante. Les comparto este video. Este es un médico que la verdad, cerca de la víctima, fue la verdad que para mi gusto era un médico de trinchera, ¿sí? Que trabaja en esto, que conoce de qué se trata, y fundamentalmente lo que se tiene en cuenta cuando hay una intoxicación con cianuro de hidrógeno es mantenerlo vivo. Y las maneras de mantenerlo vivo son suministrándole oxígeno ante una dificultad respiratoria, y además con la aplicación del kit si el paciente requiere el criterio de aplicación de este kit antibiótico. Les comparto con ustedes los comentarios de Armando. Ubicar un tubo de oxígeno e inmediatamente colocarlo. Creo que ya con Dani y con Rosana vieron que el oxígeno es el antídoto universal ante cualquier tipo de intoxicación. Para nosotros la más importante es la intoxicación con gas cianhídrico, y es por eso que se han distribuido en lo que se llama la ruta del cianuro una cantidad importante de tubos de oxígeno para aplicar como primera medida. Una diferencia que les quiero marcar: ¿vieron o alcanzaron ellos a utilizar los trajes autónomos de la brigada? ¿Sí? Bueno, vieron que tenían unos tubos de aire para poder trabajar de manera aislada, ¿sí? La gran diferencia entre esos tubos y estos es que esto es oxígeno puro al 100% o al 99,9%. Esto es oxígeno terapéutico para tratamiento. Lo otro es aire a presión para poder generar una atmósfera cerrada y trabajar en un ambiente contaminado. Esa es la gran diferencia. El tubo, desde el oxígeno, digamos, comprimido a presión hasta pasarlo al paciente, necesitamos un sistema que lo regule. Si esto fuera directo y abrimos una válvula, pues probablemente lo que vamos a hacer es escuchar a la persona y desplazarla de globo. Existen reguladores de 1000 modelos, con 2 relojes, con 3 relojes, con 2 válvulas, con una válvula. Este modelo es quizás el más sencillo. ¿Para qué? Para que cualquier persona o aquella persona que tiene un entrenamiento mínimo pueda aportarle a otra un tratamiento con oxígeno. Entonces consta de una llave
A ver, veo que algunos se me están yendo. A ver, esto me parece... ¿Se escuchaba bien el audio de Armando? Sí, sí, bárbaro. Demasiado volumen hasta me pareció, pero bueno, está. Yo lo subí. A ver, me parece que es súper enriquecedor, pero quiero que sea súper enriquecedor con ustedes, que no estén presionados para hacer otra cosa, porque va a decir, este Daniel siempre es igual. Empiezan ahora y termina más tarde. Eso me lo va a decir Juan Pablo Pietrafesa, que no dice nada ahí, toda esa bandita de allá de Pérez. Seguro me van a decir algo de eso. Pero bueno, más allá de esto, a ver, espero que haya sido del interés, porque en algún momento vamos a ver que cuando hablemos de un incendio vamos a decirle, mirá, si vos llegás y vos sos bombero y encontrás este camión que se prende fuego, lo que tenés que hacer es no tirés agua. Ahora es difícil hacer eso. Imagínense que vos le tenés que decir, no tirés agua y ve que sale fuego. Y dejalo que se queme. Entonces, este es el caso de la mecánica que podemos tener con el cianuro de sodio. Y ustedes dirán, pero yo no estoy en minería. Error, Christian Goldfeld, error. A ver, por la autopista del Sol salen contenedores de cianuro. Si vos vivís en Pilar, si vos vivís en Zárate, en Campana, van a pasar por ahí los camiones. Entonces vos tenés que saber, no están en otro lado estos problemas. Los problemas pasan frente de nuestra casa. Tenemos mucha suerte de que no hay tanta incidencia de este estilo. Si vos, Fernando, que estás en Pilar, vos sos de Pilar, Fernando, ¿no? Si vos estás en Pilar, flaco, no podés desconocer esto. ¿Sí? Bueno, a ver, síntesis. Les voy a mandar a los correos electrónicos de ustedes las evaluaciones de gases, no, perdón, de líquidos inflamables y de sólidos inflamables. Por favor, tómense su tiempo, vívanlo como una cosita más de la actividad de capacitación. Si ustedes no le encontraran la vuelta, acuérdense que todo esto está colgado en YouTube. ¿Sí? O sea, esto está para ser mirado, mírenlo, aprovechenlo, y si le meten un poco de ficha, lo resuelven en un ratito. A mí me apasiona lo que hago, les cuento estas cosas, las digo así, la verdad que me cuesta, rebobino y encuentro material que trato de mostrarle algún ejemplo, metida de pata, en algún momento les va a tocar ver mi cachete derecho, el glúteo derecho, porque algo me pasó. Entonces, yo les comparto estas cosas, no porque me encante ver la gente rota, la lastimadura, todo eso, sino porque cuando uno ve algo así, dice, a mí no me tiene que pasar. Y eso, la única manera que no, es contárselo a ustedes. Bueno, espero no haberlos embolado y que les haya servido esta actividad de capacitación. A los que se están reponiendo de estar contagiados, que se recuperen lo más pronto posible. Los que están en cuarentena, que se cuiden y que falta poquito. A ver, hoy nosotros tenemos en el destacamento 2 en Ballester, tenemos 3 muchachos, 3 positivos. Tenemos otros 2 que están en su casa, ¿sí? No fue específicamente en el cuartel que se lo contrajeron. Creemos que hay un dato cierto. Y hay 4 que terminan la cuarentena